Invito a que vayas a Lucas capítulo 11. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 3. Es ahí hacia donde vamos a llegar hoy. Hasta ahora esta es la cuarta parte de esta miniserie en nuestro estudio a través de Lucas que hemos estado haciendo, viendo cómo el Señor Jesús enseña a orar a sus discípulos y aprendiendo a orar de una manera que agrade al Señor, no simplemente porque oremos, estamos agradando al Señor con nuestras oraciones. Él muchas veces reprende a su pueblo porque oraban de una manera muy centrada en ellos mismos y Él quiere llevarlos, y eso nos muestra aquí, a que tengan una visión teocéntrica aún en la oración. Yo espero que tú hayas podido ser edificado y bendecido por las últimas tres enseñanzas. Es mi clamor, como dije desde la primera parte que vimos, que el Señor pueda obrar en nosotros, una iglesia enfocada en Él, y que nuestra vida de oración sea totalmente transformada por Él y su palabra, que no oremos según nuestros deleites, según nuestros placeres, sino según su voluntad. Lucas 11, desde el versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hasta ahí hemos visto, y veremos el versículo 3. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Danos hoy el pan nuestro de cada día. En la narrativa bíblica, de principio a fin, algo que está enfatizado es que Dios es la fuente de toda bendición espiritual y física, y que por lo tanto debemos confiar en Él. Él es la fuente, Él es el dador, Él es quien por gracia permite que seamos y tengamos todo lo que somos y todo lo que tenemos. En el Salmo 34, desde el versículo 8, el salmista, hablando sobre esto, dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Teman al Señor, dice desde el versículo 9. Ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno, dice el salmista. En Romanos capítulo 11, versículo 36, Pablo abunda resumiendo eso, diciendo: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. En Filipenses capítulo 4, en el versículo 19, se nos dice: y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, se nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 5 se nos dice: sé el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. En Dios hay una fuente inagotable de bendiciones. Pero a pesar de esa realidad que es tan repetida en la narrativa bíblica, donde Dios nos revela que Él es el proveedor de todo,
solemos dudar, solemos desconfiar y solemos muchas veces cuando nos vemos en sobreabundancia pensar que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos es por nuestro propio trabajo. Quizás estés aquí necesitado desesperadamente de algo del Señor. Puede ser una necesidad financiera, puede ser una necesidad física, puede ser una necesidad de sanidad, de una relación o una necesidad espiritual. Es posible que Dios te haya retenido simplemente algo porque no es su momento o porque en última instancia Él sabe que no sería bueno para ti. Quizás estés aquí en el contraste de esto, quizás estés aquí pensando que tú tienes todo lo que necesitas y solamente estás aquí para chequear que fuiste a la iglesia, pero te sientes autosuficiente. Sea lo que sea, el hecho de que el Señor permita que escuches esto es para que entiendas que debes confiar y actuar cada día sabiendo que todo lo que tienes proviene de Él. En este versículo 3 de Lucas 11, en esta oración que es tan conocida, esta frase que es tan conocida, yo creo que eso es lo que Jesús está enfatizando. La verdad central que vemos aquí es que el discípulo debe orar con un corazón satisfecho en la provisión de Dios. El discípulo de Cristo debe orar con un corazón satisfecho en la provisión de Dios. Esa frase es muy familiar, pero yo quiero que entendamos la profundidad de esta petición que Jesús está enseñando en este modelo de oración. A primera vista es una petición, una frase que nos habla de provisión. Él está pidiendo a Dios Padre como proveedor y sabemos, como hemos visto en los versículos que leímos, que el Señor es nuestro proveedor y le oramos como tal para que nos provea. Sin embargo, cuando profundizamos en esta frase y lo que el Señor en toda la historia, en toda la narrativa bíblica le ha enseñado a su pueblo con este tipo de frase, entendemos que va más allá que solamente provisión. Se trata de la satisfacción, se trata del contentamiento, se trata de la confianza que tenemos en Él, en Dios, como proveedor. Y eso lo empezamos a ver en el Antiguo Testamento. Y te pido que vayas conmigo al libro de Éxodo, el libro de Éxodo en el capítulo 16. En Éxodo capítulo 16, desde el versículo 1, empezamos a ver la manera como Dios le empieza a proveer a ese pueblo que había salido de Egipto, esos tantos miles y miles que estaban en el desierto, que Él iba a sustentar y que estaban a la vez, así como lo hacían cuando estaban en Egipto, murmurando a lo que Dios estaba haciendo. Dice Éxodo 16, desde el versículo 1, que partieron de Elim y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de Egipto. O sea que tenían un mes y medio en el desierto. Y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Qué bárbaros. Empezaron a murmurar y acusar a Aarón y a Moisés. ¿A quién se parecen? Versículo 3, los israelitas les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos han traído en este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. En Egipto ellos clamaban porque estaban siendo abusados, menospreciados, tratados de una manera vil por los egipcios como esclavos. Entonces,
Versículo 4, el Señor le dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mí. Y en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente, para que no trabajen, para que no tengan ni que recoger en el sábado, en el día de reposo. Versículo 6. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: a la tarde sabrán que el Señor los ha saciado de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor, pues Él ha oído sus murmuraciones contra el Señor, contra Yahweh. ¿Qué somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros? Versículo 8. Y Moisés dijo: esto sucederá cuando el Señor les dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciarse por la mañana, porque el Señor ha oído sus murmuraciones contra él. Pues ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. O sea, cuando ellos estaban murmurando a Aarón y a Moisés y quejándose de Aarón y de Moisés y de su liderazgo, estaban quejándose y murmurando directamente al Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: dile a la congregación de los israelitas, acérquense a la presencia del Señor, porque Él ha oído sus murmuraciones. Y mientras Aarón hablaba, toda la congregación de los israelitas miraron hacia el desierto y vieron que la gloria, la presencia Shekinah del Señor se apareció en la nube. Y el Señor habló a Moisés y le dijo: he oído las murmuraciones de los israelitas, háblales y diles: al caer la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan, sabrán que yo soy el Señor su Dios. Pero los israelitas parece que tenían algún gen dominicano, eran un poco tigres, y empezamos a ver más adelante en el versículo 17 la rebelión de ellos, cómo ellos querían actuar al plan que Dios había diseñado. Mira el versículo 17 de ahí mismo de Éxodo capítulo 16. Así lo hicieron los israelitas, y unos recogieron mucho y otros poco. Cuando lo midieron por litros, al que le había recogido mucho no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido de lo que iba a morir. Versículo 19, comer. Versículo 19. Que nadie deje nada para la mañana siguiente, le dijo Moisés. Versículo 20, pero no obedecieron a Moisés, y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero creció gusano y se pudrió. Entonces Moisés se enojó con ellos. ¿Cuál era la instrucción ahí? ¿Qué debían aprender? Dios les iba a dar alimento para un día, excepto el día antes del sábado. Si intentaban almacenar más, se les iba a podrir, se les iba a dañar. ¿Por qué el Señor diseñaría el plan de esa manera? ¿Por qué Él no iba a dejar que ellos almacenaran para si querían comer más o para que no se preocuparan el siguiente día? Algunos podían decir: bueno, ellos estaban en el desierto, el Señor diseñó eso para que no tuviera mucha carga. Imagínate tú teniendo que moverte, el Señor hizo un plan para que ellos no tuvieran que cargar con mucho. Otros dirán: bueno, el Señor quería darles pan fresco cada día. Mira el maná como el pan. A mí, yo prefiero el pan fresco cada día, porque el pan se pone como duro. El Señor quería que ellos comieran de la mejor manera posible, dirán algunos. Pero el mismo Señor lo explica explícitamente en el libro de Deuteronomio cuando está hablando con la segunda generación. Vea Deuteronomio capítulo 8. El Señor les explica por qué específicamente Él diseñó que ellos tuvieran alimento solamente para un día. En Deuteronomio capítulo 8, desde el versículo 1 en adelante, el Señor le dice a esta nueva generación: todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, tendrán cuidado de ponerlos por obra a fin de que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Y te acordarás de todo
el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante esos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido. Escucha, ¿para qué? Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. ¿Por qué Dios los alimentó con maná? ¿Por qué Dios no les permitió guardarlo? Porque Dios quiere que su pueblo entienda que su seguridad no está en el exceso, sino en su proveedor. Dios quiere que su pueblo entienda que su seguridad no está en el exceso, sino en su proveedor. Y yo creo que eso es algo que no solamente esa primera y segunda generación de israelitas tenía que aprender, eso es algo que tú y yo tenemos que aprender. Nosotros tenemos la tendencia a sentirnos seguros siempre y cuando tengamos un buen colchón, un buen ahorro en el banco. Estamos acostumbrados a pensar que la seguridad para el futuro y la estabilidad solamente va a estar si yo tengo mis ahorros, mi AFP, mis certificados, y todo eso en cierta manera es bueno, pero mi seguridad no viene de ahí. Y muchas veces, aún el ofrendar al Señor, el ser generoso con lo que Dios me ha dado, está determinado solo si tengo en exceso y no afecta la seguridad ni el disfrute presente. Si yo tengo en exceso, ok, lo que me sobra, luego de yo hacer mi partida de cada cosa, esto para colegio, para el supermercado, esto para cuando salgamos, esto para el salón, esto para gasolina. Ok, esta cosita que sobró, ¿cómo sobró? Entonces eso yo voy a venir, voy a ofrendar al Señor. O con esa cosita que sobró, yo voy a ser generoso con alguien que necesita. Pero mi hermano, ese no es el plan, ese no es el diseño de Dios. Les dijo a los israelitas que necesitaban aprender a confiar en Él, no en sus ahorros, no en el exceso de lo que tenían. Yo soy tu proveedor. Tu seguridad debe venir de mí, no de la provisión. ¿Recuerdas la oración de Agur en Proverbios concerniente a esto? En Proverbios capítulo 30, desde el versículo 7, se nos dice, Agur, la única oración que vemos en Proverbios. Mira lo que dice. 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, o que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Esas son las palabras poderosas de un hombre que es débil. Él vio tanto peligro en tener mucho como en tener poco. Y la instrucción o la manera como Jesús está enseñándonos a orar en Lucas capítulo 11 es de la misma manera, a que tengamos satisfacción, a que tengamos contentamiento con lo que el Señor nos da. Y eso nos ayuda a entender el propósito de la oración como medio de gracia, que no se trata de mí, de mi voluntad, de mis deseos, se trata de Dios, que es el proveedor, es el que da, es el que bendice, y en lo que Él quiera darme yo debo tener satisfacción. Mi confianza, mi seguridad debe estar en el proveedor, no en la provisión. Eso es algo que tenemos que aprender. ¿Recuerdas ese versículo que leíamos la semana pasada, donde Santiago nos confronta con la realidad que muchas veces está en nuestros corazones? En Santiago capítulo 4, versículo 3. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres.
Dicen que la Biblia es el espejo del alma, nos da la realidad de nosotros. Y yo creo que ese versículo en Santiago 4:3 nos da en el centro de por qué muchas veces no obtenemos aquello que pedimos. Nos ayuda, nos confronta, nos ayuda a redireccionar nuestros motivos al orar. Es vital que entendamos que la oración no es una máquina de deseos, la oración no es una lamparita del mago, del genio, donde yo le pido a Dios lo que sea. La oración no es un medio para obtener riquezas u otras comodidades. La verdadera oración debe ser aquella que está de acuerdo a la voluntad de Dios, que es de acuerdo a sus propósitos. Es por eso que precisamente el Señor enseña a orar a sus discípulos, a nosotros, pidiendo en su nombre. No es en nuestro nombre, no es en nombre de ángel que yo estoy supuesto a venir delante de Dios en oración. Cuando yo me postro delante de Dios, soy yo, pero lo hago en el nombre de Jesús. Ve a Juan capítulo 14. El Evangelio según Juan capítulo 14. En el versículo 13, ¿qué se nos dice ahí? Juan 14:13 dice, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Y es por eso que en nuestras oraciones solemos decir en el nombre de Jesús. Ahora, eso implica que yo puedo pedir lo que quiera y cuando agregue la coletilla, la frase, el adendum, después de yo pedir todo lo que yo quiero en el nombre de Jesús, se va a cumplir. Implica esto que la frase mágica es en el nombre de Jesús, pero yo voy a hacer lo que yo quiera o voy a pedir lo que yo quiera. Bueno, vea la carta de Juan, en primera de Juan, en el capítulo 5, donde Juan abunda un poco más sobre esto que escuchó del Señor Jesús. En primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 14, dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, Él nos oye. ¿Dice eso? No. Dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa en su nombre, Él nos oye. Es un poco diferente, ¿no?, a lo que solemos hacer cuando oramos. Cuando hablamos de orar en su nombre, estamos hablando de orar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus propósitos. Por eso no se nos dice que vayamos a pedir riquezas, sino que se nos dice que vayamos a pedir el pan de cada día, porque Dios ya ha revelado que es así como Él busca operar en nosotros. Por lo tanto, cuando ores, aprende a orar según la voluntad de Dios. Aprende a orar con la satisfacción en la voluntad de Dios, no importando lo que pase. Y yo quiero como ampliar el entendimiento de nosotros en este sentido de orar, cómo oramos buscando la voluntad de Dios. Cuando oramos, no oramos para darle a conocer a Dios algo, ni para cambiar la voluntad de Dios. Más bien, mediante la oración, el Señor obra para llevar nuestra voluntad a su voluntad. El Señor utiliza la oración para moldear, para doblegar mi voluntad hacia su voluntad. ¿Recuerdas la oración, la intercesión que leímos la semana pasada de Moisés con el pueblo de Dios en Éxodo capítulo 32? El Señor dijo que iba a aniquilar al pueblo de Israel porque era una nación que se quejaba demasiado. Quítalos váyanse sin mí, porque si se van conmigo los voy a aniquilar.
Entonces Moisés viene, intercede y le recuerda a Dios: Señor, tú prometiste. El Señor le dijo a Moisés: yo voy a hacer una nación, le dice en Éxodo 32, voy a hacer una nación de ti, que se vayan solos. Y el Señor le recuerda a Dios: Señor, pero esto es algo que tú le prometiste a Abraham. Esto es algo que tú le prometiste a Jacob, es algo que le prometiste a Isaac, descendiente de ellos. Y leemos, Moisés le dice eso. Y leemos en Éxodo capítulo 32, en el versículo 14, y el Señor desistió después de la intercesión de Moisés, que el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Y a partir de un versículo como ese se desarrolla una área de teología, una rama de teología, una falsa enseñanza en teología, que se llama teología abierta. Teología abierta o teísmo abierto, la cual enseña que, bueno, que todo está abierto, que el Señor conoce pero no determina nada de lo que pasa, y que nuestras oraciones y nuestro accionar es lo que determina lo que pasa en el futuro o lo que pasa en la sociedad. Que Dios básicamente no sabe cómo desarrollar todo, simplemente tiene que esperar por nuestras acciones o por nuestras oraciones. Y yo creo que esa es una enseñanza, una realidad, una enseñanza aterradora, que el futuro, que todo lo que pase está en nuestras manos. Ahora, lo que sí nos enseña eso de esa oración de Moisés en Éxodo 32, esa intercesión, no era que Dios estaba dispuesto o iba a terminar con los israelitas y iba a olvidar sus promesas. Esa no es la enseñanza. Lo que nos enseña es que Dios utilizó la intercesión de Moisés, llevar a Moisés a orar, interceder por el pueblo, para doblegar, para probar, para ver la comprensión, la confianza, la seguridad de Moisés y el pueblo en la promesa que Dios les había dado. En Romanos capítulo 11, donde Pablo está abundando sobre la fidelidad de Dios a la promesa con su pueblo, hay un versículo que Pablo da que se suele citar muy fuera de contexto, donde Pablo dice en Romanos 11:29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y lo que Pablo está explicando ahí en Romanos 11 es que ese Dios que llamó al pueblo de Israel de una manera soberana y eligió a cada uno de ellos individuales, es un Dios cuyas promesas son, o cuya promesa con Abraham fue incondicional e incambiable, porque estaba arraigada en su naturaleza, que es inmutable. El pacto de Dios para con Abraham fue un pacto incondicional. Más bien, lo que Dios está haciendo es empujando a Moisés a orar de acuerdo a su voluntad, por la liberación y el bienestar de esas personas. Ahora, ¿por qué Dios haría eso? ¿Por qué el Señor llevaría a Moisés a eso? Porque Moisés está a punto de guiar a su pueblo, y una cosa que debe solidificarse en la mente de Moisés es que este es el pueblo de Dios, y sin importar cuán obstinados se vuelvan, eso no va a cambiar. Y Dios usó la amenaza de juicio para motivar a Moisés a orar, y que así Moisés llegara a una comprensión más completa de la voluntad de Dios en el asunto, recordándonos que Dios usa la oración para doblegar nuestra voluntad a su voluntad. Eso es algo fácil de decir rápidamente, pero es algo que nos prueba cuando estamos, sobre todo en momentos de aflicción, en momentos de duda, cuando queremos algo, cuando necesitamos algo. Pero eso es lo que Dios hace con la oración, nos lleva a doblegar
nuestra voluntad a su voluntad. Oraciones como las que el Señor enseñó a sus discípulos en Mateo capítulo 5, en el versículo 44, de amad a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan o persiguen, no es algo que nos sale de manera natural, porque el Señor nos llevaría a orar de esa manera. Oraciones como que tengamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, implicando no solamente orar por los que están en eminencia, por los gobernantes que nos gustan, también por los que no nos gustan. No solamente orar por los que hacen buenas cosas a nuestro favor, pero ahí estaba guiando al pueblo en 1 de Timoteo capítulo 2 a que oren aún por aquellos gobernantes que los estaban persiguiendo para matarlos. La inclinación natural de nuestra carne no es esa. No es amar a nuestro enemigo. No es orar por nuestro enemigo. No es querer el bien para nuestro enemigo. La inclinación de nuestra carne es venganza y desear el mal por aquel que nos hace mal. Pero el Señor nos muestra que no debe ser así. La oración no es un medio para hacer que Dios se incline a nuestra voluntad. Es un medio para hacer que nosotros nos inclinemos ante Dios. Y es a eso a lo que me refiero cuando hablo del corazón satisfecho al orar, según lo que el Señor está enseñando ahí en Lucas 11:3. Cuando oramos nos acercamos a Dios y hacemos peticiones de acuerdo con su voluntad determinada. Señor, aunque no me gustó, aunque no me siento bien, aunque yo quiero que tu voluntad sea lo que prevalezca. Oramos por su gloria, oramos por su reino, oramos por su provisión, precisamente no como yo quiero, sino por su provisión, como Él ha determinado darla. No es parte de la naturaleza humana orar simplemente por el pan de cada día. Nosotros oraríamos porque nos dé pan por lo menos por un mes, o porque nos dé pan de manera infinita, que yo tengo un almacén. Señor, dame provisión, dame recursos de manera infinita. Yo quiero ser billonario para ayudarte, Señor, para invertir en tu obra. Esa es la naturaleza humana. ¿Para qué? Para sentirnos nosotros cómodos, en control, autosuficiente, sentir que nosotros podemos. Aquí Jesús quiere que oremos por el pan de cada día, porque esa es la forma en que Dios quiere entregarlo. Y si te da miedo orar de esa manera, recuerda que estás orando a tu Padre, aquel que te ama y te cuida. Ten contentamiento en tu oración y no la uses como una oportunidad para servir a tu carne. Algunos puntos de aplicación importantes que debemos tener de esto. Número 1, el orar a Dios para que nos dé el pan de cada día y estar satisfecho en esto, nos da un recordatorio continuo que debemos tener, y es que dependemos en Dios. Recuérdate continuamente tu dependencia en Dios. Nosotros tenemos una tendencia a buscar ser independientes de Dios. Eso es algo que la carne nos lleva a hacer. Queremos sentirnos libres y soberanos en nuestra vida. Tenemos la tendencia a alejarnos de Dios, así como Eva, estando en un estado perfecto en el Edén, buscó ser su propio Dios. Eso queremos nosotros mismos, para sentirnos seguros. Dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Escucha, ¿qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido?
Cuando nosotros le oramos a Dios para que nos dé el pan de cada día, estamos confesando nuestra dependencia en Él. Estamos confesando que todo lo que tengo, que todo lo que soy, proviene de Él. Y ese es un recordatorio continuo que debemos hacernos y debemos hacerles a nuestros hijos. Debemos recordarle a las personas. Yo no soy porque soy inteligente, porque soy el más dotado. Yo no tengo seguridad porque tengo dinero en el banco. Yo no tengo seguridad porque tengo tal seguro. Yo tengo seguridad porque Dios es mi proveedor. Todo lo que yo he obtenido es por gracia y misericordia de Dios. Yo no lo merezco, yo merezco la muerte, pero el Señor en su gracia me lo ha dado. Yo debo de reconocer eso. Cuando mi mente, cuando mi alma se vaya a pensar, wow, qué duro tú eres. Wow, qué verdugo. Mira el cheque que te salió de la bonificación. Mira la venta que tú hiciste. Mira, wow, pero cuando tu mente te lleve a pensar que tú ves estado en la cuenta de banco, wow, pero mira, yo estoy bien. Mira lo que yo tengo. Pero también cuando sea al revés. Cuando mires la cuenta de banco y haya menos 100. Cuando no sepas, ¿y de dónde que yo voy a comer? Lleva tu mente a pensar, mi vida, el bienestar de mi familia está en las manos del Señor y póstrate delante de Él. En las dos ocasiones. Un misionero, George Muller, quien fue muy conocido por el ministerio de orfanato que él tuvo en Europa. Él decía que él solamente dependía en el Señor y él quería demostrar en su ministerio que él no iba a hacer campañas de recaudación, el Señor iba a ser su proveedor. Y si puedes comprar una biografía de él, yo te animo a hacerlo. Yo recuerdo una historia que leía de las tantas que él cuenta de los testimonios del Señor, que sentado con cientos de niños donde no tenían nada que comer, en la mañana, él dijo, traigan los platos, el Señor va a mandar. Y sentándose y terminando de orar, tocan la puerta el panadero del vecindario. Mire que yo tengo aquí tantos panes y yo quiero traerlos. El Señor dio. ¿Y cuántas veces no te ha pasado a ti así? Que estás en necesidad, estás necesitado y no sabes qué hacer en el día, no sabes cómo proveer aún para tus hijos. Y a veces uno sale para la calle a buscar lo que aparezca, como dicen, con el cuchillo en la boca. Pero no es con el cuchillo en la boca que uno sale. Es confiando en el Señor. Señor, provee. ¿Cuántos pueden decir amén a como el Señor les ha proveído de esa manera? O sea que recuérdate continuamente tu dependencia en Dios. Número 2, ten gratitud. Ten gratitud. Ten contentamiento por el plato que el Señor te ha servido. No seamos mal agradecidos. Tenemos una tendencia continua a menospreciar, a quejarnos, a vivir dudando por lo que no tengo y no agradeciendo por lo que tengo. El Señor me ha dado este apartamento, el Señor me ha permitido montarme en este carro o no tener carro. El Señor me ha permitido comer hoy pan con café o un locrio de pica pica. Yo me alegro por eso. Yo tengo que agradecer a Dios por la porción que me ha dado y no pensar en lo que el otro está haciendo o está comiendo. Porque puede que aquel que creas que tiene más que tú, tiene mucho mayores problemas en la cabeza, mucho mayores preocupaciones. Dale gracias a Dios por la porción que te ha dado. Salmo 136, versículo 1. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque
para siempre su misericordia. Nunca desprecies lo que Dios te ha dado. ¿Recuerdas como Moisés le dijo al pueblo? Cuando ustedes se quejan de mí y de Aarón, se están quejando directamente del Señor. Cuando yo me quejo de lo que tengo, no me estoy quejando de la provisión, yo me estoy quejando directamente del proveedor. El Señor muchas veces bloquea la entrada de recursos y que tengamos tal vez mejores cosas terrenales, porque no hemos pasado esa prueba, no hemos pasado ese mundo. Y necesitamos aprender la lección antes de poder tener más. Lo tercero y último es: profundiza en tu generosidad. Profundiza en tu generosidad. Mira cómo esa oración de Jesús aquí, como Él nos está enseñando a orar en Lucas 11:3, no está en primera persona singular, está en plural, como todas las otras peticiones. Danos hoy el pan nuestro de cada día. No se trata de dame hoy el pan mío de cada día. Danos. Como dice también, perdónanos. No nos dejes caer en tentación. Cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros pedimos al Señor, tenemos que recordar que también el Señor, la manera que le provee a muchos es usando a sus siervos como instrumentos. Yo tengo que estar abierto, tengo que tener, como yo continuamente les digo, el oído en el corazón del Señor, para saber con quién el Señor me quiere usar de instrumento. ¿Cuántos hermanos sentados a tu lado con los que hablas y dialogas? ¿Cuántos vecinos, cuántas personas pueden que no tengan el pan del día? Y puede que el Señor te esté proveyendo más allá de lo que necesitas en el día para que tú seas instrumento en la vida de esa persona. ¿Qué tanto estás procurando no solamente tener para satisfacer tu carne, sino para ser instrumento de Dios en la vida de otras personas? ¿Qué tanto buscas ser generoso en la iglesia local donde el Señor te ha puesto? Aquí Jesús muestra que no solamente debemos orar y obrar para lo nuestro propio, lo mío propio, sino buscar y orar para su reino, para ser instrumento de Él. Hermano, que el Señor obre en tu vida y permita que no puedas permita que pares de pensar solamente en lo terrenal, en lo pasajero que este mundo trae, que tu visión pueda ser elevada al reino de Dios. Que no hagas como Él confronta a sus discípulos en Mateo capítulo 6, como los gentiles, digamos, como los no creyentes, que solamente piensan en el aquí y el ahora. Que tú que has escuchado de Dios y que conoces a Dios puedas tener una visión del reino, buscando su reino, su justicia y sabiendo que todo lo demás será añadido, no por ti, sino porque tu Dios es un Dios proveedor y Él ha prometido que no te va a desamparar. En eso confiamos y según eso actuamos.